Estamos aquí en Chosica, en el templo de Hare Krishna. Nos acompaña. ¿Puede decir su nombre, por favor? Mi nombre es Harinam Das. ¿Y cuál es el significado de...? Este es un nombre que está en el idioma sánscrito. El idioma sánscrito es un idioma muy antiguo que se hablaba en Oriente, aproximadamente 5.000, 6.000 años atrás. Entonces, la palabra Hari quiere decir aquel que desata los nudos del corazón. Y Nam significa nombre. Entonces, la palabra junta, Harinam, que es mi nombre, quiere decir el nombre de Dios que desata o destruye los nudos del corazón. Sí, ese es el significado. ¿Y a qué te dedicas aparte de ser Hare Krishna? Yo soy traductor y soy profesor de inglés y pertenezco a la congregación de la institución. Soy un miembro externo de la institución. ¿Y usted te enseña por aquí siempre a Chosica? Estuve enseñando en IGNA un tiempo y ahora doy clases particulares. Me dedico a traducir libros dependiendo de ¿Cómo es un día típico en tu vida? ¿Cómo es un día típico de ser Hare Krishna? Bueno, en realidad nosotros en el movimiento de conciencia de Krishna tratamos de que todo el día sea un día en conciencia de Krishna. Entonces los devotos de Krishna se levantan temprano, a las 4:30, 5 de la mañana, se dan un baño en la mañana porque es parte de los hábitos de limpieza que nosotros practicamos. Entonces una vez que nos aseamos, tomamos un par de horas para poder cantar en el rosario los nombres de Krishna. Luego participamos de una clase, leemos nuestros libros en la mañana, que es como la Biblia para nosotros, un libro que se llama el Srimad Bhagavatam, y esas clases son de 7 a 8 de la mañana. Luego, los devotos que son externos, como es en mi caso, realizamos nuestro trabajo normal. Y en la tarde, si venimos al templo, tomamos parte nuevamente del programa del templo que empieza a las 6 de la tarde. O sea, en otras palabras, tenemos un sadhana. Sadhana quiere decir una rutina, pero esta es una rutina espiritual. Entonces, el propósito de esta rutina de cantar los nombres de Krishna en la mañana, leer las escrituras y luego en la noche, es mantener la mente equilibrada para que durante todo el día uno pueda realizar sus actividades con buena conciencia. ¿Y la Biblia que ustedes tienen, que es repetir el nombre? Nosotros leemos varios libros, pero el libro principal se llama el Bhagavad Gita. Son cánones, ¿no es cierto? No, el Bhagavad Gita es un solo libro que consta de 18 capítulos. Entonces, la palabra Bhagavad está compuesta por dos. Es una combinación de dos palabras sánscritas. Bhaga quiere decir opulencia y Vat significa aquel que posee esas opulencias. Entonces, cuando juntamos Bhagavad, el significado completo es aquel que posee todas las opulencias. Y Gita significa canción. Entonces el Bhagavad Gita es la canción de aquel que posee todas las opulencias, o sea, de Dios. Entonces, una persona puede ser atractiva por diferentes opulencias que pueda poseer. Por ejemplo, si uno es bello, es atractivo. Una mujer bella es atractiva. Por eso hay muchos concursos de belleza que se llevan a cabo. Si una persona es fuerte, se vuelve atractiva también. Si una persona es sabia, se vuelve atractiva. Si alguien es renunciante, también se vuelve atractiva. Y por último, si alguien tiene mucho poder o riquezas, se vuelve atractivo. Pero en este mundo,
es difícil encontrar una persona que tenga 2 o 3 de esas opulencias juntas al mismo tiempo. Por ejemplo, uno puede ser bello, pero no es rico. Una persona es rica, pero no es fuerte. O es rica y bella, pero no es inteligente. Cuando alguien tiene esas opulencias en completo, recibe el nombre de Krishna. Ese es Dios. Dios es rico, es bello, es sabio, es poderoso y es renunciante al mismo tiempo. Entonces ese es el significado de la palabra Bhagavan, que es otro nombre de Dios, Krishna. ¿Qué significa para ti ser Hare Krishna? Ser Hare Krishna es mi vida. Yo me uní al movimiento Hare Krishna a la edad de 16 años. Entonces, para mí, ser Hare Krishna es ser una persona que está tratando de ayudar a que este mundo sea mejor cada día. Dice que una persona debe de tratar de dejar las cosas mejor de como las encuentra. Entonces, los devotos de Krishna, a través de la ecología, el vegetarianismo y de la vida espiritual, tratamos de poner nuestro granito de arena para que este mundo sea mejor de como está. ¿Y las comidas en qué se basan? Como dice que es vegetariano, ¿qué suelen comer aparte? Sí, la palabra vegetariano no tiene ninguna relación ni asociación con la palabra vegetales, como muchas personas piensan, ¿no? La palabra vegetariano proviene del término latín vegetus, que significa sano, fuerte e íntegro. Entonces, el vegetarianismo es una dieta que te puede dar salud, que te puede dar fuerza y te puede mantener tu cuerpo en integridad. La dieta que nosotros seguimos es lacto-vegetariano. O sea, utilizamos productos lácteos como la leche, el yogur, la mantequilla, de buena procedencia. Y al mismo tiempo combinamos las frutas, los vegetales, los granos, los cereales, las menestras, y de ahí conseguimos nuestras proteínas, las vitaminas, el hierro, etc. Entonces, lamentablemente muchas personas por falta de información piensan a veces que si uno no come carne, uno no puede vivir o va a haber carencia de proteínas, pero estudios nutricionales muestran que hay alimentos que poseen más proteínas que la carne, como son la quinoa, por ejemplo, ¿no? O los garbanzos tienen más proteínas que el pescado. Y otro detalle es que en la dieta vegetariana tú encuentras las proteínas complementarias. Por ejemplo, 100 gramos de pollo nos da 15 gramos de proteínas y 100 gramos de carne nos da 20 gramos de proteínas, carne roja. Si tú combinas estos dos alimentos, juntos dan 35 gramos de proteínas. En el reino vegetal eso no ocurre, muy por el contrario, existe la proteína complementaria, que por ejemplo, 100 gramos de garbanzo te da 20 gramos de proteínas, 100 gramos de trigo te da 20 gramos de proteínas. Si tú lo juntas, no son 40, sino aumentan en un 50%, o sea, serían 60 gramos de proteínas. Entonces, eso se encuentra en el reino vegetal, ¿no? Y por eso nosotros promovemos también el vegetarianismo, por un lado por la dieta y por otro lado por el amor que sentimos hacia los animales. O sea, nosotros protegemos a los animales. En realidad, podríamos decir que somos los verdaderos protectores de animales, porque a veces la Sociedad Protectora de Animales, cuando celebra sus fiestas, comen pollo, ¿no? Entonces, protegen al perro, pero al pollo se lo comen. Entonces hay una contradicción. Sí. Eso es algo que muchas personas no saben, porque piensan que el Hare Krishna es una religión, pero para mí el Hare Krishna no es una religión, sino es un estilo de vida, ¿no? O una cultura, se podría decir. Sí, la palabra religión, vamos a definir primero qué quiere decir religión. La palabra religión proviene de la raíz religar o juntar. Juntar
al ser de este mundo con algo superior. Y ese es el mismo significado de la palabra yoga, que quiere decir unión, ¿no?, con el ser supremo o con algo superior a nosotros. Pero la religión, que al mismo tiempo quiere decir fe, puede cambiar de acuerdo a las circunstancias. Por ejemplo, tú puedes nacer en una familia católica, tu religión o tu fe es católica, pero más adelante tu fe puede cambiar y, digamos, te casas con un musulmán y dejas tu religión católica y te vuelves musulmán. Entonces, eso quiere decir religión, una fe que va cambiando. Entonces, la conciencia de Krishna no es una religión, en el sentido de que nosotros no tenemos una fe que cambia. El término correcto para lo que nosotros seguimos es Vaishnavismo, que quiere decir que nosotros seguimos el culto de Vishnu o de Krishna. Entonces, lo que nosotros seguimos es toda una cultura y una filosofía donde la religión forma parte de todo ese todo, ¿no? de toda esa cultura. La verdadera ocupación de la entidad viviente es servir, y eso se llama Dharma. Entonces, tú no puedes dejar de servir. Ahora estás sirviendo a tus padres, cuando llegas a tu casa sirves a tu perro, lo tienes que sacar a pasear. Cuando tienes tus hijos, sirves a tus hijos, le tienes que cocinar. Sirves a tu país, siempre estás sirviendo. Entonces, la perfección del servicio es cuando tú sirves a Dios. Y esa es la verdadera religión. Por eso Krishna en el Bhagavad Gita dice: abandona todo tipo de religión y ríndete a mí. O sea, la verdadera ocupación es servir a Dios. Y eso tú lo puedes hacer a través de la religión católica, la religión hindú, la religión musulmana. O sea, las religiones cambian, la fe cambia, pero tu naturaleza como un sirviente, eso no va a cambiar. Entonces, servir a Dios, esa es la verdadera religión. Y eso quiere decir ser Hare Krishna. Y yo desde que he llegado acá he escuchado mucho hablar del mundo material. ¿Qué me podrías explicar un poco? Sí. Bueno, en todas las escrituras, mismo en la Biblia, se habla de un mundo espiritual o de un reino espiritual, el reino de Dios. Entonces, el mundo material quiere decir el universo donde nosotros vivimos, a eso se refiere. Entonces, este universo se caracteriza porque todo aquí es temporal, o sea, todo tiene un comienzo y tiene un fin. Todo es dual, hay alto, bajo, feo, bonito, frío, calor, felicidad, tristeza, ¿no?, derrota, ganancia. Esa es la característica de este mundo material. Pero existe una realidad diferente a esa, y es la realidad donde nosotros, los seres en general, pertenecemos. Entonces ese es un mundo espiritual. Espiritual quiere decir que hay es eterno, o sea que no hay comienzo ni fin, sino que todo es eterno. Hay un presente continuo, donde no hay sufrimiento, todo es felicidad, y donde no hay ignorancia, todo es sabiduría, o hay un conocimiento constante. Todo lo opuesto a lo que nosotros experimentamos en este mundo. Entonces, el problema es que por falta de conocimiento a veces uno quiere hacer el reino espiritual acá. Entonces, todo el mundo se está muriendo, pero uno piensa de que yo no me voy a morir. Y uno asiste a los velorios y llora por el que se está muriendo, pero se olvida de que uno también va a morir. Pero en realidad uno no va a morir, muere el cuerpo. Entonces, nosotros no somos este cuerpo. Esa es la primera enseñanza que damos en la filosofía de la conciencia de Krishna. Somos algo diferente a este cuerpo. Por ejemplo, cuando tú naces, tu cuerpo tiene ciertas características físicas. Cuando tienes 6 años, el cuerpo va cambiando, y ahí eres joven, tu cuerpo cambia,
Hay personas que incluso se hacen cirugía y cambian completamente, ¿no? Y luego viene la vejez y el cuerpo es completamente diferente. Pero tú sigues siendo la misma persona. Si yo te pregunto quién eres, tú no me vas a decir, yo me llamo viejo. No, yo me llamo María. Y cuando eras niña también te llamabas María. ¿Okay? Entonces, el cuerpo ha ido cambiando, pero el ser sigue siendo el mismo. Entonces la pregunta es, ¿quién es ese ser que habita ese cuerpo? Otro ejemplo que se da es el de un joven que se va de su casa a la edad de 15 años y regresa después de 30 años. Entonces sus padres lo ven y lo primero que dicen es, mi hijo ha vuelto. Pero si uno toma una foto de cuando se fue y de la persona cuando regresa, son personas completamente, el cuerpo completamente diferente. Pero aún así la madre o el padre acepta que su hijo ha regresado. Entonces, ¿de qué hijo están hablando? ¿De qué ser están hablando? Entonces, la filosofía de la conciencia de Krishna te ayuda a poder entender esa parte que es muy importante. Porque si nosotros no entendemos que no somos este cuerpo, es como tratar de hacer una ecuación grande cuando la base está errada. Entonces, como la gente piensa que es este cuerpo, empieza a crear fronteras, empieza a crear diferentes tipos de egoísmo y guerras. Yo soy peruano, tú eres chileno. Yo soy hindú y tú eres musulmán. Yo soy judío y tú eres israelita. Entonces, ¿por qué? Porque mi cuerpo nació en este país determinado. Entonces, te identificas con esa tierra, te identificas con esas costumbres y eso te va creando un egoísmo. Por eso, en la conciencia de Krishna, nosotros no hacemos diferencia entre color, ni religiones, ni sexo. Nos identificamos todos como seres espirituales y todos tienen la misma igualdad, los mismos derechos y la misma capacidad y oportunidad de poder desarrollarse en este planeta. Todos somos hijos de Dios. Y quisiera saber cómo es el matrimonio. Algo que escuché y investigué que tú no puedes estar casado y tener hijos. Si me podría explicar en qué se basa. No, el matrimonio en la conciencia de Krishna está basado en principios morales y principios religiosos universales. La vida sexual en el ser humano está dada para poder procrear. El propósito de unirse con otra persona es procrear hijos. Y si tú no tienes esa idea cuando te juntas en el matrimonio, entonces puedes tener hijos, pero son hijos no deseados. Es tanto en la cultura cristiana como en la cultura oriental en India. El propósito del matrimonio es tener hijos que sean conscientes de Dios. Y se recomienda el matrimonio para poder tener hijos. Quisiera saber cuál crees que es tu rol en la sociedad, no como tú como Hare Krishna en la sociedad que te rodea. Yo como Hare Krishna. Claro, pero ¿cómo crees que puedes desarrollarte fuera, o sea, de la mente de Hare Krishna? Bueno, yo me desarrollo. Que tiene para aportar a las personas que no son de otros. Bueno, hay una famosa frase que dice el hábito no hace al monje, ¿no? Entonces, para tú poder ser una persona espiritual no necesitas vestirte de cierta manera o cortarte el pelo de cierta manera, ¿no? Eso es algo que tú lo llevas adentro, ¿no? Una persona que practica vida espiritual, de por sí, por practicar vida espiritual, ya está haciendo un aporte a la sociedad. Por ejemplo, podemos poner por ejemplo el tabaco. Una persona que fuma está haciéndole un daño a la sociedad, contaminando el medio ambiente, contaminando a otras personas, contaminándose él al punto de poder contraer un cáncer al punto y morirse como pasa. Una persona que practica juegos de azar, casino, también está contribuyendo
a diferentes tipos de malos hábitos, a vicios, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, el tema de la pornografía es muy fuerte. O sea, son millones y millones que se gastan en pornografía todos los días, ¿no? Y eso contribuye a la explotación de muchas personas. Entonces a veces pensamos, sí, y a veces pensamos que yo voy a hacer, hablamos de la libertad, pero la supuesta libertad hoy en día, muy por el contrario, nos está enredando, ¿no? Y entonces, cuando tú te abstienes de ciertos malos hábitos, como los juegos de azar, o la vida sexual irrestricta, o de vicios como el tabaco o el alcohol, automáticamente ya te vuelves una parte funcional de este universo y una persona que aporta algo a la sociedad, sin hacer mucho, ¿no? O sea, solamente con practicar tus buenos hábitos ya estás dando un aporte a la sociedad. ¿Qué decir de volverte activista, digamos, del vegetarianismo, de campañas como las que nosotros practicamos? Entonces el aporte sería más grande. Entonces nosotros tenemos un programa que es el programa de la distribución de libros. Todos los días hay un grupo de devotos que salen a distribuir libros, no solamente acá en Lima, en todo el mundo. Entonces tú lo vas a ver a veces en las universidades, en los colegios, en las calles, y estamos tratando de difundir un poco de esta filosofía, ¿no? Para que las personas puedan poco a poco incluir en sus vidas estos buenos hábitos, ¿no? Y ser también parte funcional de todo el universo. Y para terminar, quisiera que nos cuentes un poco el origen de dónde viene, Sí. Bueno, el origen es eterno, porque Dios es eterno. Krishna es un nombre de Dios. Dios no tiene comienzo, no tiene comienzo ni tiene fin, o sea, siempre existe. Pero si hablamos de la institución, tiene sus orígenes hace 500 años en Bengal, India. El fundador se llama Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu fue un líder espiritual y promotor del mantra Hare Krishna, y Chaitanya Mahaprabhu recomendaba el canto del Hare Krishna como la medicina para esta era, la medicina para que las personas en esta era puedan mantener una mente equilibrada y puedan desarrollar buenas cualidades y amor por Dios, ¿no? Amor por Dios. Entonces Chaitanya Mahaprabhu aparece hace 500 años y él deja muchos discípulos que fueron siguiendo la misión. Es una cadena de maestros, discípulos, y en esa cadena se encuentra el maestro Prabhupada, quien trajo ya el movimiento Hare Krishna a Occidente. O sea, en otras palabras, este movimiento de la conciencia de Krishna ya existía en India, pero en Occidente se conoce recién en el año 1967, con la venida de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Entonces, Prabhupada lo que hizo fue crear y abrir diferentes centros o templos alrededor del mundo a la edad de 70 años. Era una persona mayor, pero aún así pudo crear muchas comunidades autosuficientes, abrir templos, y tuvo aproximadamente 5.000 discípulos. Entonces, actualmente son sus discípulos quienes van continuando la misión. Entonces, más o menos la historia abreviada del movimiento Hare Krishna, ¿no?